Muy bien, pues vamos a comenzar esta clase que es continuación de la que dimos. Estamos haciendo el curso sobre la historia de la Eucaristía. Y el propósito de estas clases es, pues, que podamos apreciar, conocer y amar más la Santa Eucaristía, a través de la cual tenemos un encuentro con nuestro Señor y nos ayuda en nuestra misión, que es estar en comunión con la Santísima Trinidad y los hermanos y llegar al cielo. Entonces hoy vamos a dar un paso más y antes de seguir estudiando, conociendo cómo se desarrolló la Eucaristía en los primeros siglos, yo me di cuenta que era necesario hacer un paso previo, que era estudiar o meditar sobre la Eucaristía en las Santas Escrituras. Como siempre os digo, en realidad esto es un resumen. Hay libros enteros que se han escrito, entonces no vamos a ser exhaustivos, un resumen. Bien, os he dado aquí un poco el esqueleto de lo que vamos a hablar. Quiero comenzar con una oración que hacemos en la Eucaristía. Se suele hacer en las grandes solemnidades, que pertenece a la plegaria eucarística número 1. Está aquí escrita en el misal romano y es porque vamos a ver cómo aparece, por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparecen figuras de la Eucaristía, muy, muy bellas, y es fantástico poder profundizar en ellas. En esta plegaria eucarística, después de la consagración, el sacerdote hace una oración muy bella donde dice: mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Aparecen aquí estas tres imágenes del Antiguo Testamento, que vamos a meditar un poquito sobre ellas. Voy a leer bastante de la Biblia y de otros textos también de los padres de la Iglesia, etc. Entonces, por ejemplo, la primera imagen que hemos escuchado dice los dones del justo Abel. Esto aparece en el libro del Génesis. Sabéis la historia de Abel y Caín, y dice que Abel era como un pastor que cuidaba de los rebaños de ovejas. Y el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 4, dice que también Caín hizo un sacrificio, una oblación de los frutos de la tierra, y Abel también hizo uno. Dice así: también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. El Señor Dios miró propicio a Abel y su oblación. Hizo un sacrificio de un cordero. Esto del cordero vamos a ver que en la Escritura apunta hacia Cristo, el cordero de Dios, ¿verdad? Y también habla del sacrificio de Abraham. Obviamente sabemos la historia del sacrificio de Abraham, que fue que sacrificó, se dispuso a sacrificar ¿a quién? A su hijo Isaac. No vamos a leer el pasaje entero quizás, pero sabéis que está en el libro del Génesis, capítulo 22, del 9 al 18, donde van con Abraham con su hijo y suben la montaña, dispuso al niño en el altar con la leña, pero antes de clavar el cuchillo, un ángel del Señor le dijo: detente, Abraham, ya sé que tú me obedeces. Mira, ahí tienes un carnero, también una oveja, ¿ves? Sacrifícala en lugar de tu hijo. Y aparece el sacrificio perfecto de Abraham, que es imagen del padre de la fe. Ambas de estas figuras, la oblación del justo Abel y el sacrificio de Abraham, el padre en la fe, es figura del sacrificio de Cristo. Y por tanto, como la misa es la representación de
del sacrificio de Jesucristo en la cruz, por eso representan de alguna manera la misa, ¿verdad? La Eucaristía. Y juntamente con estas dos imágenes está esta última, que es un poco más plena, más llena de sentido, que dice: la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Esta figura de Melquisedec es muy interesante. Aparece en el libro del Génesis en relación a Abraham. Dice, voy a leer el pasaje, que es el Génesis 14, 18 al 20, dice así. Dice la palabra que Melquisedec era rey de Salem, lo que es hoy, lo que es Jerusalén, dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así, bendijo a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Fijaros qué interesante, aparece Melquisedec, que es un sumo sacerdote. Este es el único versículo que habla aquí en el Antiguo Testamento, hablará un salmo de él también, de Melquisedec. Y los padres de la Iglesia, sabéis que los padres de la Iglesia son una serie de santos que han vivido a lo largo de los primeros siglos, que han sido grandes doctores y que han enseñado la fe. Los padres de la Iglesia vieron en este pan y vino de Melquisedec una figura de la Eucaristía. Y en la figura de Melquisedec, el sumo sacerdote de Dios Altísimo, una prefiguración de Jesucristo, el sumo sacerdote de la nueva alianza. Por ejemplo, San Clemente de Alejandría dice, habla de Melquisedec, quien ofreció pan y vino, comida consagrada como figura, en griego tipos, de la Eucaristía. Otro padre de la Iglesia que se llama San Cipriano, siglo III, dice, en Melquisedec el sacerdote vemos prefigurado el sacramento del Señor según el testimonio de la Escritura. Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino. De hecho, la propia Escritura en el Salmo 109 dice, tú eres sacerdote por siempre según el rito de Melquisedec. Y continúa explicando San Cipriano, ¿quién es más sacerdote del Dios Altísimo que nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció al Padre, que ofreció al Padre la misma ofrenda de Melquisedec, esto es, pan y vino, que quiere decir su cuerpo y su sangre? Y San Ambrosio decía, reciban lo que digo, saber que los misterios de los cristianos son anteriores a aquellos de los judíos. En aquellos tiempos habían los judíos que estaban siempre como discutiendo con los cristianos y San Ambrosio dice, atención, que los misterios de los cristianos son anteriores a los de los judíos. Dice, si los judíos vuelven hasta Abraham, la figura de nuestros sacramentos vino antes, cuando el sumo sacerdote Melquisedec vino ante Abraham y ofreció para él pan y vino. ¿Quién tenía el pan y vino? Dice San Ambrosio, no Abraham, sino Melquisedec. Él es entonces quien es el autor de los sacramentos. La carta a los Hebreos dedica un capítulo entero a la figura de Melquisedec, figura de Jesucristo. No lo voy a leer entero, pero algunas partecitas. Dice así, leo algunos pedacitos de la carta de los Hebreos. A ver. Parece que se me perdió. Aquí está. Dice la carta a los Hebreos capítulo 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo. Es aquel a quien dio Abraham el diezmo de todo. Su nombre significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz.
Nada se dice de su padre, su madre o su genealogía, tampoco de su nacimiento y de su muerte. De este modo, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pensad ahora lo grande que sería este para que el mismísimo patriarca Abraham le diera el diezmo de lo mejor del botín. Los sacerdotes descendientes de Leví tienen orden, según la ley, de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, que también proceden, por cierto, de la estirpe de Abraham. Pero aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al depositario de las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior. Y aquí entre nosotros reciben el diezmo hombres mortales, pero allí lo recibe uno de quien se asegura que vive. Además, puede decirse que hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó en la persona de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su antepasado cuando Melquisedec le dio al encuentro. Salta un poco y dice: todo esto es aún más evidente si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec, es decir, que lo sea no por la ley de la sucesión carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible. De hecho, lo confirma la Escritura: tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. Y salto un poco más. Dice: así es el sumo sacerdote que nos convenía. Es Jesucristo, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye a uno que es hijo, perfecto para la eternidad. El pasaje de los Hebreos habla mucho de Jesucristo, el único y nuevo sumo sacerdote que es prefigurado en Melquisedec, porque decía que aparece una figura misteriosa, no saben quién es su padre, quién es su madre, pero es sacerdote y hasta Abraham le da el diezmo, significado que era superior a Abraham. Es decir, que es superior al Padre de la fe, Dios mismo, ¿no? Imaginaros, ¿no? Algo impresionante. Eusebio de Cesarea dice lo siguiente: Melquisedec no fue elegido entre los hombres ni ungido con aceite hecho por hombres. Melquisedec es sacerdote de Jerusalén, el templo de Jerusalén por antonomasia, que es la fe en el único Dios. Es interesante porque luego la Escritura habla de un sacrificio que se ofrecerá por todas partes. El profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, el último de los profetas, dice, Malaquías 1:11, que en todas partes se ofrecerá un sacrificio. Lo voy a leer. Aquí si lo encuentro. Malaquías 1:11. Sí. Desde levante hasta poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Es decir, para los judíos el sacrificio se hacía en Jerusalén. Pero ahora dice Malaquías que el sacrificio se va a ofrecer en todas partes, desde oriente hasta poniente. Entonces vieron los padres de la Iglesia que esto era una prefiguración de la Eucaristía, que se ofrece en todo el mundo, a través del único sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los sacerdotes ministeriales, somos ministros del sacerdocio único de Cristo. Él es el único sacerdote. Somos ministros de del sacerdocio de Cristo,
Y también en una parte se habla del sacerdocio de los fieles, ¿no? Por nuestro bautismo, que significa ofrecer a Dios el sacrificio de nuestra vida, las ofrendas de nuestras obras hechas por amor a Dios, hechas con la fe que actúa por la caridad, como dirá San Pablo. Bien, pues entonces yo creo que hemos pasado al punto número 3, la oración de todas partes. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver que la Eucaristía tiene también una prefiguración en todo lo que es el Éxodo. ¿Os acordáis que en la clase anterior hablábamos del Éxodo, esta salida del pueblo que estaba esclavo en Egipto, en la aflicción, y cómo Dios los liberó? En esa noche de liberación dice que no le dio tiempo al pan a fermentar. ¿Sabéis que el pan, si lo dejas un tiempito, pues sube, ¿no? Sube, y por eso tienes el pan así, para hacerse un buen sándwich, ¿no? Pero si no lo dejas fermentar, está así como flat, ¿no? Así. Entonces no le dio tiempo a fermentar, tan rápido el Señor los liberó. En esa noche de liberación el Señor los sacó con signos y prodigios. Abrió el mar para ellos, que también los padres del desierto vieron en ese cruzar del mar, donde Dios mató a los enemigos del pueblo, al faraón y sus ejércitos. Es una figura del santo bautismo, donde Cristo vence, Cristo, que es el nuevo Moisés, nos hace pasar por las aguas de la muerte, pero es el enemigo el que es vencido. Bueno, y nosotros somos rescatados. Bien, pues, junto con esto, toda la historia del Éxodo se puede ver en la Eucaristía, porque la Eucaristía es también el paso del Señor en nuestra vida. En la Eucaristía el Señor viene para arrastrarnos de la esclavitud de nuestros pecados a la libertad de poder ser hijos que hacen la voluntad del Padre. Estamos en la Eucaristía siguiendo al nuevo Moisés, Jesucristo. Que nos da la nueva ley, que es el mandamiento del amor. Y somos parte del nuevo pueblo de Israel, la Iglesia. Y hace una alianza con nosotros que se sella con su sangre, su cuerpo y su sangre, que lo recibimos en la Santa Eucaristía. Entonces, en general, el Éxodo está lleno de una tipología de figuras de la Eucaristía. Hay algunas figuras dentro del Éxodo que son también muy, muy bellas y vamos a reflexionar sobre ellas. Por ejemplo, el maná en el desierto y la roca del Horeb. De nuevo, estas figuras han sido muy meditadas y las han hablado los padres de la Iglesia. Es muy interesante ver que los padres de la Iglesia hablan que los judíos ya en sí consideraban el maná. No creo que hace falta leer todos los pasajes. Sabéis, el pueblo tenía hambre, ¿verdad? Y Dios hizo surgir el maná, que aparecía así como una especie de harina, después del rocío de la noche, que lo recogían y con el maná amasaban unos panes, y según la tradición decía que el maná sabía a lo que tú quisieses, según la tradición judía. Tenía todos los sabores, según dice, yo quiero que sepa a fresa, y te sabía fresa. Yo quiero que sepa a cordero, y te sabía cordero. Entonces, para los judíos y toda la tradición, el maná no era una comida ordinaria, sino que era una comida extraordinaria, una especie de sacramento para los judíos. Era como un alimento, también como un alimento espiritual también. Así habla San Agustín. Esto no es un invento del Padre Israel. Dice, el maná significa, esto es San Agustín, el maná significa el pan eucarístico. La apariencia era diferente, pero la realidad es la misma. El alimento corporal es diferente, puesto que ellos comieron el maná y nosotros comemos la Eucaristía. Pero el alimento espiritual es el mismo pan, es el mismo para ellos que para nosotros. Ya San Agustín vio en esto del maná que tenía un sentido espiritual. También, para los judíos, el maná tenía un sentido escatológico. La palabra escatológico significa lo que nos propulsa hasta el fin, ¿no? Escatón significa el fin, la meta, hacia donde vamos. Entonces,
Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que hablar de escatología en el sentido cristiano, tendríamos que hablar de la muerte, el juicio, el cielo, el infierno y el purgatorio y la resurrección de los muertos, la venida de Cristo, ¿no? Los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso es la escatología, lo que va a venir, ¿no? Pues tenía para los judíos el maná un sentido escatológico, algo, es decir, vamos hacia una plenitud, es decir, lo que vivimos va hacia una plenitud. Entonces dicen así, de la misma manera que Dios nutrió a su pueblo con esta comida milagrosa en el antiguo tiempo del Éxodo, así lo hará Dios de nuevo en el nuevo Éxodo escatológico. Fijaros que el Nuevo Testamento ha conservado este sentido escatológico del maná. En el libro del Apocalipsis 2:7 dice lo siguiente. Vayamos al libro del Apocalipsis 2:7. Dice así. No. 2:17, perdón, me equivoqué. 2:17 dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido. Estamos en el libro del Apocalipsis. Maranatá, ven Señor Jesús, y es lo último, lo que va a pasar al fin del mundo, ¿no? Dice, al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido. Esa es la figura del maná, la comida escatológica, ¿verdad? Bien, junto con esto está otra figura muy importante. Veremos que Jesucristo, en el capítulo 6, se llama el discurso del pan de la vida, habla también del maná. El maná que ha bajado, el verdadero maná que ha bajado del cielo, que se refiere a él mismo, obviamente. Hay otra figura que también hablan los padres de la iglesia, que es la roca del Horeb. Si os acordáis, os hago un resumen, eso es Éxodo 17, el pueblo tiene sed y se queja. Moisés, tenemos sed, danos de beber o te matamos. Y entonces Moisés golpeó, le pidió consejo a Dios y Dios dijo, hago un resumen porque esta historia es un poco larga, hay dos versiones, bueno, golpea la piedra y saldrá agua. Y dice que Moisés golpeó 2 veces la piedra y salió agua, con la cual bebió el pueblo. Y los padres de la iglesia, por ejemplo, Teodoret y San Juan Crisóstomo, hablan de esto, hablan del maná, figura del pan eucarístico, y hablan del agua de la roca, como signo de Jesucristo, que de su costado surgió agua y sangre, ¿no? Entonces, ven también aquí una imagen de Jesucristo. Voy a leer un pasaje, lo voy a ir traduciendo directamente del inglés, de un libro de un estudioso, se llama Jean Danielou. Y voy a decir lo que dice San Ambrosio sobre este pasaje. El agua que fluyó de la roca para los judíos, la sangre de Cristo para ti. El agua que les satisfació su sed por una hora, la sangre que sacia tu sed para siempre. Los judíos bebieron y tuvieron sed de nuevo. Cuando tú hayas bebido, no tendrás sed de nuevo. Aquello fue una figura. Esto es la verdad. Si la figura te parece maravillosa para ti, cuánto más la realidad de la figura de aquello que admiras. Esto es San Ambrosio en un libro que se llama De Sacramentis. Hay personas que se han pasado la vida estudiando las fuentes, San Ambrosio, San Cipriano, y ahora tenemos maravillosos estudios después del Concilio Vaticano II que vamos a las raíces. Esto es interesante, lo del Concilio Vaticano II, porque los protestantes, mucha gente ahora dice, no, la iglesia va mal, hay que volver a Trento, al 1400. Vamos a volver a las raíces, ¿no?, de nuestra fe, que están en los siglos primeros, también en la tradición judía, en el Evangelio, ¿verdad? Muy importante. Vamos a seguir un poco.
¿Voy muy rápido o vamos bien? Voy como una moto, ¿eh? Vamos a ver. Agárrense a sus butacas que seguimos este camino. Vamos a ver. La comida de la alianza y el banquete escatológico. Entonces, había una liturgia judía que incluía una comida sagrada que se tomaba en el templo de Jerusalén y que era un signo visible de la pertenencia al pueblo de Dios. ¿Dónde está esa evidencia de esa comida sagrada? Está en el Deuteronomio capítulo 12. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 12, 4 al 7 dice lo siguiente. Habla del lugar del culto y dice así. No procederéis así respecto de Yahvé vuestro Dios, pues solo iréis a buscarle al lugar que Yahvé vuestro Dios elija, de entre todas las tribus, para establecer allí su nombre y su morada. Allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de comunión, vuestros diezmos y los presentes de vuestras manos, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, los primogénitos de vuestro ganado mayor y de vuestro ganado menor. Allí comeréis en presencia de Yahvé vuestro Dios y celebraréis fiesta, vosotros y vuestras familias, por toda empresa en que Yahvé tu Dios te haya bendecido. Había como en el templo de Jerusalén se hacía una comida sagrada. Y esto de la comida sagrada en el templo empezó a tener un significado, ¿no?, cada vez más profundo. Los profetas empezaron a profundizar y hablar de esto. Esta comida sagrada que representaba tu pertenencia a este pueblo que cree en el único Dios. Acordaros, en aquel tiempo antiguo, los pueblos paganos tenían infinidad de ídolos. Este era un pueblo muy especial, solamente tenía un único Dios. Y celebraban su liturgia en el templo de Jerusalén. Y ahí recibían la bendición de Dios y hacían esta comida sagrada. Pues hay toda una serie de textos que se van sucediendo, que hablan, por ejemplo, en los profetas, de un banquete sagrado. Los profetas presentan la felicidad del tiempo mesiánico, del Mesías, como este banquete sagrado. Y por ejemplo, Isaías habla de esto. Esto es un pasaje, uno de estos pasajes de Isaías lo hacemos en la vigilia pascual todos los años. Bueno, es una de las opciones de la vigilia pascual. Y dice así Isaías 55. Sedientos todos, id por agua. Los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed de balde vino y leche sin pagar. ¿Hay que gastar en lo que no alimenta y fatigarse por lo que no sacia? Hacedme caso y comeréis bien, disfrutaréis con algo sustancioso. Y en el capítulo 25 de Isaías también habla de un banquete. Dice, preparará Yahvé Sebaot para todos los pueblos en este monte un convite de manjares enjundiosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera. Un banquete con el vino que fluye. Porque para el pueblo judío, el vino, imagen de la fiesta. Por eso, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo va a la boda de Caná y dice, no tienen vino, eso era una tragedia. ¿Cómo? Es como si vas a una fiesta de dominicano y dice, no hay música. ¿Pero cómo que no hay música? Búscate un speaker en algún sitio, que esto no puede ser. Si esto tiene música dominicana, búscate aquí una música, si no, esto no va. Pues para ellos era lo mismo, vinos generosos, un montón. Esto de los vinos es muy importante. ¿Os acordáis que hablábamos en la clase anterior que la Eucaristía, Jesucristo la instituyó en el contexto de la cena pascual? Pero si uno va a buscar en las instrucciones del Pentateuco, ¿qué se dice? ¿Cómo se debe celebrar la cena pascual? Te habla del cordero, te habla de las hierbas, pero no habla del vino. Y entonces se han preguntado los estudiosos, ¿pero de dónde viene el vino? Obviamente ya los profetas empiezan a hablar del vino, ¿verdad? Como del banquete mesiánico, ¿no? El vino, si uno quiere investigar,
aparece en libros no canónicos, es decir, hay toda una literatura que habían escrito gente en la antigüedad que no forman parte de la Biblia. No quiere decir que sean menos, no son inspirados, ¿no? Pero tienen un valor histórico, ¿no? Como ha habido otros escritos de otros que no son la Biblia, pero tienen un valor histórico. Por ejemplo, tenemos el cuarto libro de Esdras, que es un libro no canónico, que dice: construyan la ciudad y preparen un banquete. Y el libro de Enoc habla de un banquete escatológico. El Señor de los espíritus habitará con ellos, con este Hijo del Hombre tomará sus lugares en su mesa por los siglos de los siglos. Y el libro de los jubileos, bueno, hay varios libros, que son libros, de eso como digo, no canónicos, habla mucho, no tengo aquí la cita en sí, del vino. Entonces, el vino viene de la tradición. Por eso cuando alguien te diga, no, ¿dónde está eso en la Biblia? Primero que todo, Jesucristo aceptaba la tradición. Tanto es así que si no, ¿cómo iba a celebrar la Pascua? Que me busque un protestante dónde está el vino en las instrucciones de la Pascua. No lo va a encontrar. El vino viene de la tradición. Y de hecho Jesucristo, bueno, eso es otro tema que no voy a entrar. El tema de la tradición es muy importante. Jesucristo aceptó toda la tradición de los judíos. Y los cristianos tienen también una tradición que se ha ido transmitiendo, y junto con la tradición, junto con la palabra escrita, forman el único depósito de la fe, que es nuestra herencia, que está guardada por el magisterio de la Iglesia, el gobierno de enseñanza del Papa, los obispos, que tenemos ahí la verdad necesaria para nuestra salvación. Bien, entonces, vamos a ver un poquito más qué dice aquí el siguiente capítulo. Entonces, estos son un poquito, hemos hablado de la comida de la alianza y el banquete escatológico. También habla la Escritura de un banquete de la sabiduría. Vamos a poner un solo ejemplo que está en el libro de los Proverbios. Proverbios 9:5, dice: venid a compartir mi comida, dice la sabiduría. Invitación a la sabiduría, dice aquí. Venid a compartir mi comida y a beber el vino que he mezclado. Está sabéis que Jesucristo es la sabiduría de Dios, el Logos encarnado, la palabra hecha carne. Y ahora se nos entrega en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. Recibimos también la sabiduría de Dios. Hay toda una tipología en el banquete pascual, en la comida pascual, que se celebraba todos los años en conmemoración, como ya explicamos en la clase pasada, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y el camino hacia la libertad. Y os acordáis de la Eucaristía, del significado para los judíos de esta cena pascual. Estaban estos signos grandes del pan, que representaba la aflicción, que representaba el sufrimiento en Egipto, y cómo Dios rompió esa esclavitud. Por eso nosotros hacemos la fracción del pan, como Cristo ha roto el poder del demonio, ha roto nuestra tristeza, ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Y el vino, que representaba, había 4 copas de vino nada más y nada menos. Nos queda ¿cómo se dice? Hay el Evangelio de Lucas, menciona por ejemplo 2 copas de vino, porque están siguiendo todo el ritual que se hacía, ¿no? De las copas, etcétera, etcétera. El vino representa la alegría de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida dice que cuando fueron los exploradores vinieron cargados de unas uvas grandísimas. Es una tierra estupenda, llena de fertilidad, llena de vino. Y esa tierra estupenda para nosotros es la comunión con el Señor. Es la felicidad que viene de vivir unidos a Dios, que es la fuente de toda belleza, de toda verdad, de toda alegría. Entonces, esto de el cordero también. Lo de comer el cordero era una instrucción que venía ya del Antiguo Testamento. Lo encontramos en el Éxodo 12. Y se tenía que reunir un grupo
en familias, ¿verdad? Si era una familia muy pequeña, se reunía con otras personas y se sacrificaba un cordero. Me acuerdo cuando estudiaba yo en Jerusalén, nuestro profesor nos explicaba que este cordero se solía sacrificar en Jerusalén, mataban muchísimos, miles de corderos. Y para secarlos, después que le habían quitado las tripas y eso, les ponían dos cañas, una vertical y otra horizontal. Imaginaros un cordero que ya lo han matado y lo han abierto en canal y para secarse un poco, ¿no?, le ponían una caña vertical y otra horizontal. Ahora piensa en Jesucristo, el Cordero de Dios, que en la cruz ha cumplido esta imagen y le ha dado su pleno conocimiento. Él que se ha ofrecido, ya no el corderillo que se ofrecía, sino ahora Él es el que se ofrece por toda la humanidad, para que nosotros no recibamos el castigo que merecemos por nuestros pecados, sino que recibamos gratuitamente el perdón, la misericordia, la gracia, la libertad. No tenemos cómo pagarle al Señor todo el bien que nos ha hecho, como dice el Salmo. Entonces, está toda esta tipología, esta preparación. Y junto con esto el pan ácimo, como hemos mencionado, que hasta el día de hoy es la base de la Eucaristía, el pan ácimo. Y que ya aparece, por ejemplo, esto de la Pascua en el Evangelio. Dice Jesucristo, vayan a preparar la Pascua. Tenían que preparar todos los signos, era como un ritual entero, ¿no? Muy bien, no lo voy a leer porque es un poco largo. Hay otra figura sobre la Eucaristía en la historia de Eliseo. En un momento del Antiguo Testamento, Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, dice que hay unos hombres que tenían hambre. Y Eliseo tomó y hizo un milagro, obviamente el milagro vino por Dios, y multiplicó los panes. Dice así el segundo libro de los Reyes, 42. Yo creo que me he equivocado porque no lo encuentro aquí esto. ¿Cómo? No encuentro esto. Ah, sí. No es Segundo Reyes 2, es Segundo Reyes 4. Segundo Reyes 4. Dice la multiplicación de los panes, del segundo libro de Reyes. Eliseo, sabéis que es el discípulo de Elías. Dice, un hombre de Baal, Salisá, llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo, dáselo a la gente que coman. Su servidor replicó, ¿cómo voy a ofrecer esto a 100 hombres? Él dijo, dáselo a la gente y que coman, porque esto dice Yahvé, comerán y sobrará. Lo puso ante ellos que comieron y dejaron todavía sobras, conforme a la palabra de Yahvé. Esto es el Antiguo Testamento, el milagro que hace Elías. Había 20 panes y había 100 hombres. Hizo el milagro de la multiplicación y dice que sobró. Los judíos creían que el Mesías, cuando llegase, iba a repetir las grandes hazañas del Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo, cuando hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que vamos a leer, por ejemplo, una versión de ellos, sabéis que en los evangelios hay dos versiones de la multiplicación. En una sobran 12 canastos, símbolo de que hay suficiente para evangelizar al pueblo, las 12 tribus de Israel, y en otro sobran 7 canastos, símbolo de que sobra la sobreabundancia de Dios para evangelizar a los paganos, las 7 naciones paganas que siempre aparecen en la Biblia, los hititas, los periseos, todos esos nombres tan raros. Bien, vamos a leer uno, Mateo, por ejemplo, 14. Vamos a leer este. Dice así, Mateo 14, 13. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto la gente lo supo, le siguieron a pie desde los pueblos. Al desembarcar vio tanta gente que sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos y le dijeron,
El lugar está deshabitado y la hora es avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les contestó: no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Replicaron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Entonces ordenó a la gente acomodarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, y partiéndolos dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Esto es muy importante, conocer la Santa Escritura y cómo un pasaje ilumina al otro. Porque hay gente moderna que se piensa muy inteligente, que lee el Evangelio y dice: bueno, esto de la multiplicación de los panes, ya tú sabes, esto es como un género literario. En realidad, seguramente lo que pasó fue que cada uno tenía en su mochila un sándwich. Y entonces, a la hora de comer, pues lo sacaron. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Pues hombre, que si todos compartimos, hay para todos. Pues no, no es eso. Eso es ver esto sin fe. Esto es ver, no nos damos cuenta que el Mesías tenía que cumplir toda la Escritura. Por eso le dirá a los discípulos de Emaús: todo lo que han dicho los profetas, lo que estaba escrito de mí, lo ha cumplido Jesucristo. Lo ha tenido que cumplir. Jesucristo es el nuevo Elías, el nuevo Moisés, el nuevo Eliseo. Es todo. Todo el Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesucristo. Por eso ha tenido que haber una preparación. Porque si no hubiese llegado Jesucristo y no nos enteramos de nada. Hay toda una historia de salvación que nos ha enseñado a entender quién es Jesucristo y quién es Dios, quién es la Trinidad. Bien, entonces vemos aquí que la Escritura entera está lleno de figuras, de referencias a la Eucaristía. Llegamos al relato de la institución de la Última Cena. Vamos a leer uno de ellos, por ejemplo, el de Lucas. Dice así, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Voy a echar un paso para atrás y me olvidó decir sobre esto de la multiplicación de los panes. ¿Por qué es un símbolo de la Eucaristía? Porque en la Eucaristía sucede esto. Se presentan unos pobres elementos. En aquel tiempo, en el milagro, fueron los pobres elementos de pan y peces. Y dice que Jesucristo hizo la bendición y lo partió y se lo dio. ¿Y qué hace Jesucristo? Toma estos elementos pobres de pan y vino, hace la bendición y se convierten por esa invocación que hace Jesucristo y en la Eucaristía, el sacerdote que actúa en la persona de Cristo cabeza, y se convierten ahora en su cuerpo, que ahora se parte por nosotros, para que nosotros lo comamos, bebamos su sangre y recibamos vida, y que nos saciemos y sobre alegría, sobre amor, y con esas obras es con lo que hacemos la misión. Hacemos la misión de lo que nos sobra, de la superabundancia de los dones de Dios. Por eso, ser cristiano es muy fácil, es dejarnos inundar por el Espíritu Santo. Habiendo sido purificado por el Señor, dejarnos inundar por el Espíritu Santo. Y la gente se muere, si fuéramos de verdad auténticos cristianos, la gente se moriría por tener lo que tenemos nosotros, por tener la paz, la serenidad, la alegría, de tener la superabundancia de los dones de Dios. Por eso es muy importante nuestra conversión, es muy importante nuestra pertenencia a Cristo. Bueno, muy bien. Entonces hemos escuchado el relato de la institución de la Eucaristía. Como ya explicamos la semana pasada,
doy un brevísimo resumen. En el tiempo, los pueblos antiguos celebraban el paso de la muerte del invierno a la vida de la primavera, ¿no? En el invierno todo en medio se muere y luego en la primavera todo resurge. El pueblo de Israel tomó esta fiesta y dijo, pero un momento, caramba, ¿vamos a celebrar nosotros esto? Tenemos una cosa más importante que celebrar. Como Dios de nuestra muerte, cuando estábamos esclavos en Egipto, nos llevó a la vida, nos hizo resucitar, se podría decir, ¿no? A una vida nueva, nos llevó hasta la tierra prometida. Y no solamente eso, sino que el Señor en toda nuestra historia, a lo largo de los siglos, ha aparecido como el que nos saca de la muerte. Cuando fue al exilio, el Señor los hizo volver de nuevo. Cuando tenían enemigos, el Señor venció a sus enemigos. Ellos tenían un memorial de la acción de Dios. Y entonces ahora en la Pascua ya no celebran lo de los tiempos antiguos, celebran el paso del Señor en su historia. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo y dice, ¡oh, caramba, un momento! Ustedes no van a celebrar ahora solamente el paso de la esclavitud de Egipto, van a celebrar el paso, mi paso de este mundo al Padre. Ahora yo soy este pan, que era el pan de la aflicción, ahora es mi cuerpo ofrecido por ustedes. Tomen y coman, participen de este misterio. Comiendo mi cuerpo y mi sangre tendrán vida, vida eterna. No habrá muerte, frustración, digo como parafraseando, sufrimiento, dificultad en tu vida. El Señor va a romper la fuerza que nos hace tristes, ¿no? Para darnos su vida divina, que podamos caminar sobre los problemas, que podamos resucitar a una vida nueva, llena de amor, llena de generosidad, llena de donación. Y esto es lo que hace Jesucristo en cada Eucaristía para nosotros. Bien, entonces Jesucristo nos habla en el Evangelio de Juan muy extensamente sobre la Eucaristía, ¿no? No lo voy a leer todo, pero algunas partecitas. Todo el capítulo se llama El discurso del pan de vida. Y dice así Jesucristo. Dice que le preguntaron al Señor, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, en verdad os digo que vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que al verlo creamos en Él? Signo significa milagro. ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, en verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Voy a seguir un poquito más adelante, porque dice, los judíos murmuraron de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y se preguntaban, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora he bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo
bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces dice que después le dijo Jesucristo, después de que predicó y la gente se fue, me acuerdo yo que decía, imagínate, Jesucristo predica y la gente se va. Y entonces dice que Jesucristo se volvió a sus discípulos y dice, ¿y vosotros también os queréis ir? Váyanse, si quieren. Pero el Pedro ya que tuvo inspiración dice, ¿dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. Ahí ya Pedro había recibido el don de lo alto, ¿verdad? Para dar esas palabras de fe. Pero Jesucristo no estaba ahí para ganar popularidad, venía para ser un testigo de la verdad, ¿no? Y ya en el tiempo de Jesucristo esto de la Eucaristía era piedra de escándalo. Y dice, ¿cómo que te no va a dar su carne? Este se le ha dio la perola, ¿no? Pero Jesucristo es, por eso no podemos dudar, dice, es que Jesucristo es clarísimo, no podemos dudar que recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, bajo estos signos sacramentales, obviamente, ¿verdad? Pero es realmente su cuerpo y su sangre. Entonces eso es una maravilla poder meditar sobre estos pasajes, creérnoslos también, que realmente el Señor nos quiere dar esta vida eterna, más fuerte que los problemas, más fuerte que los sufrimientos, una vida que viene de Él y que nadie nos puede robar. Dirá San Pablo, ¿quién me puede separar del amor de Cristo? Nada, ni el hambre, ni la sed, ni la persecución, nada. Muy bien, entonces vamos a ver cómo los cristianos empezaron a celebrar la Eucaristía. La llamaban la fracción del pan. Vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles un par de pasajes. Tenemos Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42, que dice así. La primera comunidad cristiana. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esto de la fracción del pan es una referencia a la Eucaristía. Se me ha olvidado poner aquí los discípulos de Emaús, que reconocen al Señor en la fracción del pan. Apunten por ahí en algún sitio Emaús, los discípulos de Emaús. Y en los Hechos de los Apóstoles 27, similarmente dicen, el primer día de la semana, by the way, ¿cuál es el primer día de la semana? Los judíos acababan su semana el sábado, el Shabbat. El primer día de la semana es el domingo. El otro día alguien me puso una discusión en el Facebook de cuando yo hice el santificar las fiestas, me quería decir que estoy equivocado, que hay que celebrar el sábado. Y yo, chica,
¿Me puedes decir que por qué los discípulos, digo, le hice esta comparación? Primero, Jesucristo prometió a los discípulos, recibiréis el Espíritu Santo que os llevará a toda verdad. Punto primero. Punto segundo, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo prometido de Jesucristo. Punto segundo. Punto tercero, los discípulos con el Espíritu de Jesucristo, que le lleva a toda verdad, celebran el domingo, el primer día de la semana. Le pregunto yo, ¿me puede decir dónde está el error? ¿En el Espíritu Santo? ¿En la promesa de Jesucristo? ¿O en los discípulos que tenían el Espíritu Santo? Se quedó la chica, pi, pi, pi. No sabía cómo responder ya. El primer día de la semana, por eso nos celebramos el sábado, celebramos el domingo, en honor a la resurrección del Señor. Dice, el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan, para la Eucaristía, ¿no? Ahí tenemos evidencia. Muy bien. He querido añadir, porque sabéis que en la Eucaristía leemos la palabra. Esto de leer la palabra no es una invención. Los judíos tenían lo que se llamaba la Agadá. En toda celebración hacían Agadá, que significa narración. Narración de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tenían la misión los padres de transmitir en esta Agadá, en esta narración, la fe a sus hijos. Muchas veces en Deuteronomio dice, se lo repetirás a tus hijos, les enseñarás. Todo, ¿no? Todo lo que yo te he mandado, ¿no? Y Jesucristo ¿acaso Jesucristo no ha mandado a hacer esta Agadá, este relatar? Claro, dice, vayan y prediquen por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo os he mandado, ¿no? Esto es la enseñanza, la narración. Y entonces celebraban la Eucaristía. Hay un pasaje que no lo tengo aquí de San Pablo, que celebraba la Eucaristía con sus comunidades cristianas y leían la palabra y predicaba, y como se enrolló un poco, dice que un muchacho que estaba en la ventana se durmió y se cayó y se mató. Pero él hubo un milagro y lo resucitó, porque hacían esta Agadá, esta narración. Ya veremos, cuando estudiemos la historia de la Eucaristía en los primeros siglos, vamos a tener el testimonio de San Justino Mártir, que creo que dice, se leen las Santas Escrituras y las cartas de los apóstoles hasta que el tiempo nos permita. Es decir, hacían una lectura buena de la palabra, no era 3 versículos. Entonces esto de la palabra, muy importante, la Agadá judía y la proclamación de la palabra en la asamblea. Por ejemplo, para que veamos la importancia de la palabra, está lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, que tuvieron que instituir a los diáconos para servir a las necesidades de los pobres, las viudas, los huérfanos, y decían así. Estos son los apóstoles, Hechos 6:2. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por eso vamos a buscar unos hermanos entre vosotros, llenos de Espíritu Santo, etcétera, etcétera, para darle esta tarea. Dice, no está bien que abandonemos la palabra. Estaba este ministerio de proclamar la palabra. Imaginaros, en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles, no había Nuevo Testamento. Ellos eran el Nuevo Testamento. La predicación era espontánea. Imagínate. Ellos habían vivido con Jesucristo, ¿no? Imagínate que San Pablo, es decir, él les hablaba. Luego, cuando no estaba presente, le escribía una carta. Pero en las celebraciones él predicaba, leían una lectura y luego a lo mejor decía, esto se ha cumplido en Jesucristo. Es Jesucristo que ha cumplido todas las promesas prometidas a nuestros padres. Es decir, ahora nosotros los que quedaron recogidas son Nuevo Testamento. ¿Entendéis? Bien. Finalmente está la catequesis de San Pablo sobre la cena del Señor. Este es el último punto. No os preocupéis que ya estamos acabando. No lo voy a leer entero. Dice así, voy a leer una parte, voy a leer a partir del versículo 23. Porque la Eucaristía se celebraba en el contexto de una comida, ¿no? Hacían una comida y hacían un break y celebraban la Eucaristía. Luego se vio que eso de la comida era un lío.
porque unos comían antes, porque tenían hambre, otros se quedaban sin comer. Ahí hubo unos líos que dijo San Pablo, nanay, esto celebremos la Eucaristía y ya está. Y dice así, lo dice San Pablo después, porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús la noche en que era entregado tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa de la nueva alianza en mi sangre. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber el cáliz. Pues que quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros tantos enfermos y achacosos y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Sin embargo, el Señor nos castiga para corregirnos, para que no seamos condenados con el mundo, etc. Palabra de Dios. Aquí lo podéis leer entero todo el pasaje, pero San Pablo también habla de la Eucaristía. Como veis, la Eucaristía no es una invención de la Iglesia Católica en la Edad Media. Los primeros cristianos celebraban la Eucaristía. De hecho, muchos evangélicos, cuando empiezan a estudiar cómo vivían los primeros cristianos, se convierten al catolicismo, porque se dan cuenta que lo que están haciendo los católicos es lo que hacían los primeros cristianos. Entonces, como veis, hermanos, tenemos una gran riqueza de la Eucaristía, porque si no hacemos esta meditación, pensamos que la Eucaristía es como magia. Jesucristo un día dice, varita mágica, pan, mi cuerpo, mi sangre, ¡oh, milagro! No, hay que entender esto en su contexto. Tenemos que entender lo de la Pascua, tenemos que entender lo de Melquisedec, que ofreció pan y vino siglos antes. Lo de todo, lo del Cordero Pascual, todo está relacionado, todo tiene un sentido, todo tiene una plenitud. Y nosotros también celebramos la Eucaristía y decimos, ven Señor Jesús. Estamos buscando una plenitud más grande en el cielo, ¿entiendes? En el cielo no tendremos Eucaristía, porque viviremos en plenitud la realidad de nuestra comunión con Cristo para siempre. No sé si ya prácticamente hemos acabado. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta antes de hacer una oración? Después determine que tenemos que acostarnos. Es bueno que tengamos esta información porque, como usted dice, los hermanos separados siempre atacan a uno por eso, y es bueno no saber. No nos los inventamos, sino que está escrito. O sea, lo que digo es que es bueno tener esta información, especialmente donde se consigue la palabra, porque yo puedo decir por mí misma, en mi familia, yo soy la única católica, porque toda mi familia son evangélicos, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, todos. Entonces, ya no me atacan tanto como antes, pero podemos uno saber cómo defender su fe, cómo defender lo que vivimos. Y esto nos ayuda mucho también. Así que gracias. Si alguien quiere hacer otra pregunta. Sí, esto es muy importante porque es parte de nuestra formación. Adelante. Me importa mucho explicar esto, como lo ha explicado el padre muy bien. A mí me encanta, le digo, estudiando la materia. Y esto, hermano, enamorémonos. Porque estamos viendo el evangelio, pero como que ya no nos cuenta. Ponlo así como un helado, un ice cream. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Adelante. Pásame para que yo me quede aquí. Gracias.
La parte que yo encuentro aquí como esencial de este evento tan importante como el dar a conocer el significado de la Eucaristía es la parte esencial, medular, la parte final que usted acaba de decir. Yo creo que si las personas comenzamos por cada uno de nosotros a mirar por el interior nuestro proceder y nuestro actuar diario, ¿qué es cómo nos encontramos como para ser dignos de tomar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo al final de la Eucaristía? Esta es la parte medular de todo lo que realmente es la consagración del pan y el vino y la comunión. Que nosotros realmente miremos con profundidad cómo estamos para ser dignos de tomar el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Muy bien, ya vamos a terminar, ya que están... Venga, nos ponemos en pie, hacemos una última oración y ya terminamos. Gracias a todos por haber venido y seguiremos más adelante la formación. Haremos la siguiente clase sobre la Eucaristía en los primeros siglos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites meditar sobre este don grandísimo de la Eucaristía, este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, este don de su cuerpo y de su sangre, este banquete espiritual que nos lleva a la comunión contigo, que nos lleva a la libertad de los hijos de Dios. Ayúdanos a amar cada vez más la Santa Eucaristía, a amarte cada vez más a ti y a los hermanos, a perseverar en tu servicio con humildad, con conversión, con tu ayuda. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, con las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de la Virgen María, que nos ayude en nuestro caminar hacia Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Gracias a todos, buenas noches, nos vemos pronto. Gracias, Padre.